Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, mi querida comunidad de entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, en los portales de noticias y en el corazón de muchos, algo que de verdad no van a querer perderse. Como ya habrán visto por el título, que por cierto es un poco intrigante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre una noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo, Hande Erçel y su pareja, Kerem Bürsin. Y la noticia gira en torno a algo que ella, atención, perdió. Sí, así como lo leen. Estamos hablando de chismes del corazón, de posibles rupturas, de giros inesperados en sus vidas, o tal vez de algo mucho más profundo y sorprendente que apenas comenzamos a vislumbrar. Ya saben que aquí en nuestro canal nos encanta desgranar cada detalle, traerles la información fresca, contrastada y por supuesto, mantenerlos al tanto de absolutamente todo lo que sucede con sus celebridades favoritas. Así que si son fans acérrimos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día con las últimas novedades del vertiginoso mundo del entretenimiento, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone realmente bueno, se los prometo. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo algo súper importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Denle ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y lo más importante, activen esa campanita de notificaciones que aparece al lado. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. Son totalmente gratis y nos dan un impulso increíble para seguir creando este contenido para ustedes. Bueno, vamos a empezar con el verdadero corazón de esta historia. El título ya nos da una pista, ¿verdad? ¿Qué dijo la pareja de Kerem sobre Hande? No creerás lo que perdió. Esta frase, de por sí, es una obra maestra de la intriga. Inmediatamente nuestra mente empieza a maquinar escenarios. Nos hace pensar en un drama romántico, en un desencuentro amoroso, o quizás en algo mucho más complejo y personal. Vamos a desglosar esto paso a paso, como nos gusta hacer aquí. Cuando hablamos de la pareja de Kerem en este contexto particular, y dada la magnitud de su relación, nos referimos sin duda a Hande Erçel, quien es la pareja sentimental de Kerem Bürsin, y lo ha sido durante un tiempo considerable, cautivando a fans de todo el mundo. La pregunta clave que se desprende del titular es, ¿qué dijo Hande sobre Kerem, o quizás sobre su relación? Y lo que es aún más intrigante, ¿qué es exactamente lo que ella perdió? La especulación en redes sociales ha sido salvaje, como era de esperar. Algunos rumores, movidos por la búsqueda constante de un conflicto, apuntan a que Hande podría haber perdido algo muy valioso para ella, algo que tiene que ver intrínsecamente con su relación con Kerem, o quizás con un aspecto crucial de su carrera profesional. Otros sugieren que la declaración de Hande interpretada a medias fue sobre una pérdida de oportunidad, o incluso de algo más sentimental, una especie de desilusión o desaliento. La verdad es que esta frase es deliberadamente ambigua, diseñada para captar nuestra atención, para generar ese clic, y vaya que lo ha logrado. Para poder entender esto en su justa dimensión, tenemos que ponernos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo una pareja en Turquía, son un fenómeno. Se han convertido en una de las parejas más queridas, seguidas y adoradas tanto en su país natal como a nivel internacional, en gran parte gracias al enorme éxito mundial de la serie de televisión, Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air. Su química en pantalla, esa chispa innegable que traspasó la ficción para convertirse en una relación real, ha enamorado a millones de fans alrededor del globo. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública conjunta, cada pequeño detalle de su vida personal se convierte casi de inmediato en noticia, analizada y comentada hasta la saciedad. Y es precisamente esta inmensa atención mediática, esta lupa constante sobre sus vidas, la que a veces puede generar confusiones, malinterpretaciones o rumores que, como veremos en este caso, a veces tienen una explicación mucho más simple, profunda y personal de lo que nuestra imaginación, alimentada por el drama, podría haber ideado. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pudo haber dicho Hande Erçel? ¿O qué declaración suya pudo haber sido interpretada de tal manera que generara tanto revuelo y la especulación sobre una pérdida? Las conjeturas iniciales, como era de esperar, oscilaban entre lo más dramático, una posible separación, comentarios sobre celos profesionales que amenaza van su unión, o incluso disputas personales. Sin embargo, y aquí viene la sorpresa que creo que muchos no esperaban,
la pérdida, de la que se habla en este contexto no es algo material, ni una crisis sentimental que ponga en jaque su relación. Es algo mucho más ligado a su vida profesional, a su desarrollo personal y a una reflexión interna que ha decidido compartir. La propia Ande, en una entrevista reciente que ha sido analizada hasta el último detalle, habló de una experiencia que la marcó profundamente y de algo que, en cierto modo, sintió haber perdido o dejado atrás no por una causa externa, sino como un paso necesario para su propio crecimiento. Ella, en esta entrevista, explicó que en los inicios de su carrera, cuando apenas estaba empezando a ganar reconocimiento y a ver cómo su nombre se hacía cada vez más conocido, sentía que estaba muy centrada en la imagen, en la popularidad, en lo que los demás esperaban de ella como figura pública. Estaba absorta en la construcción de esa persona mediática que el público ansiaba ver. Y esto, según sus propias y sinceras palabras, la llevó a descuidar un poco algo fundamental: su conexión consigo misma, con sus verdaderos deseos, con su voz interior y, sobre todo, con su crecimiento artístico y personal más auténtico. Dijo algo así, y cito de memoria lo que entendí de sus declaraciones: en mi afán por complacer a todos y por mantenerme en la cima de la popularidad, en ese torbellino constante de aceptación externa, llegué a sentir que estaba perdiendo un pedazo de mí misma. Sentí que estaba perdiendo mi esencia, mi autenticidad, mi conexión con lo que realmente me movía. Ahí está el giro argumental, el verdadero meollo del asunto. No es que Kerem haya hecho algo que la perjudicara, ni que haya perdido un objeto valioso o una oportunidad de oro. Lo que Ande sintió que perdió, y que ha decidido compartir con el mundo como una lección aprendida, fue, en cierto modo, su propia voz, su conexión genuina con su arte, con su identidad y con sus valores más profundos, todo esto en un momento de máxima exposición mediática y de presión constante por encajar en moldes preestablecidos. Esta es una reflexión increíblemente profunda y, debo decir, muy valiente, especialmente para una figura pública tan joven y expuesta como ella. Es muy fácil caer en la trampa de la fama, en la vorágine de la validación externa, y terminar olvidándose de quién eres realmente, de cuáles son tus verdaderos motivadores. Ande, al ser tan sincera y vulnerable sobre esta experiencia, nos muestra una faceta mucho más madura, reflexiva y humana de su personalidad. Y lo más interesante de todo esto, lo que transforma esta pérdida inicial en algo positivo, es cómo esta reflexión, esta toma de conciencia sobre la pérdida de su yo superficial o impostado, la ha llevado a un lugar mucho mejor, a una etapa de mayor plenitud y autenticidad. Ella misma continuó explicando en la entrevista que, tras darse cuenta de esta situación, decidió dar un paso atrás, reevaluar sus prioridades de una manera radical, y enfocarse en proyectos que realmente la apasionaran, que la desafiaran y que le permitieran crecer como actriz y como persona. Esta aparente pérdida inicial se convirtió, paradójicamente, en una ganancia inmensa, en un catalizador para el verdadero crecimiento. Le permitió reencontrarse con su pasión de una manera mucho más auténtica, profunda y genuina. Además, es fundamental aclarar y recalcar que esta declaración de Ande ha sido interpretada maliciosamente por algunos medios de comunicación como una posible indirecta hacia Kerem, insinuando problemas latentes en la relación o una insatisfacción por su parte. Nada más lejos de la realidad, amigos. En la misma entrevista, Ande se encargó de dejar muy claro, con palabras inequívocas, cuánto valora a Kerem y cómo su apoyo ha sido absolutamente fundamental en este proceso de introspección y crecimiento. Ella habló de Kerem Bürsin no solo como su pareja, sino como una persona que la inspira profundamente, que la entiende a un nivel muy íntimo y que la anima constantemente a ser siempre su mejor versión, sin importar las presiones externas. Dijo, y esto es una cita que resuena con fuerza: Kerem es un pilar para mí, un ancla. Él ve mi potencial incluso cuando yo misma dudo, me impulsa a desafiarme a mí misma constantemente y, lo más importante, me ayuda a mantener los pies en la tierra en este mundo tan vertiginoso. Su amor, su comprensión y su apoyo son incondicionales, y eso, créanme, es algo que jamás daría por perdido, algo que valoro por encima de todo. Así que, para desmentir categóricamente cualquier rumor malintencionado o malentendido. La pareja de Kerem, es decir, Ande Erçel, no perdió su relación ni el amor incondicional de Kerem. Lo que ella sintió haber perdido, y que ahora ha transformado en una fortaleza, fue parte de su enfoque inicial en la fama superficial y la validación externa, algo que ahora ha superado con creces para abrazar un crecimiento más genuino y artístico. Y el hecho de que Kerem Bürsin esté a su lado, apoyándola incondicionalmente en este camino de autodescubrimiento y desarrollo, solo fortalece la idea de que su relación está más sólida, profunda y auténtica que nunca.
Su vínculo parece haberse fortalecido a través de esta experiencia compartida y el apoyo mutuo. Esta historia, si la analizamos con detenimiento, nos enseña varias lecciones importantes, que van mucho más allá del mundo del espectáculo. Primero, que las apariencias y sobre todo los titulares sensacionalistas a menudo engañan. Lo que parece un drama o un conflicto puede ser en realidad una reflexión profunda y un paso hacia adelante. Segundo, que el crecimiento personal y profesional rara vez es un camino lineal. A veces es necesario atravesar momentos de aparente pérdida, o de reflexión introspectiva para poder ganar algo mucho mejor, algo más valioso y duradero. Y tercero, la importancia fundamental de la autenticidad. Anne Derzel, con su testimonio, nos recuerda que en medio de la presión mediática, de las expectativas ajenas y de la vorágine de la vida pública, es crucial mantenerse fiel a uno mismo, escuchar esa voz interior y perseguir aquello que realmente nos hace vibrar. Y hablando precisamente de mantener la autenticidad y de la importancia de la voz individual, quiero que ustedes también se sientan completamente libres de compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de las palabras de Anne Derzel? ¿Creen que es importante para las figuras públicas, para las personas que admiran, hablar abiertamente sobre sus procesos de crecimiento, incluso cuando implican reconocer esas pérdidas personales o profesionales? Me encantaría leer sus perspectivas, sus opiniones, sus experiencias personales, todo. Compartan conmigo lo que piensan, porque este es un espacio seguro para que todos podamos interactuar, debatir, aprender unos de otros y construir juntos esta comunidad de amantes del entretenimiento y la reflexión. Y antes de despedirnos, les reitero mi más sincero y profundo agradecimiento. De verdad, gracias por estar aquí y por dedicarnos su valioso tiempo y su valiosa atención. Verlos del otro lado interactuando con nuestro contenido, nos motiva enormemente a seguir creando vídeos de calidad, a seguir investigando a fondo, a seguir trayéndoles las noticias, los análisis y las historias que ustedes se merecen. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo, si han aprendido algo o simplemente les ha gustado, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro canal a más personas y a que nuestra comunidad siga creciendo. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, esta reflexión sobre Hande y Kerem, no duden en compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todo lo que compartimos. En resumen, la pérdida de la que se hablaba en el llamativo titular no fue una crisis en la relación de Anne Derzel y Kerem Bürsin, ni tampoco algo material o una desgracia. Se trató de una reflexión profunda y honesta de Hande sobre su propio crecimiento personal y profesional. Ella sintió que en algún momento de su carrera, en su afán por alcanzar y mantener la fama, había perdido un poco de su esencia y autenticidad. Sin embargo, y este es el punto clave, esta aparente pérdida se ha convertido en una inmensa ganancia, permitiéndole reencontrarse con su verdadera pasión, su arte y su identidad, y crecer como artista y como ser humano. Y lo más importante, Kerem ha sido un pilar y un apoyo incondicional en este proceso, desmintiendo rotundamente cualquier rumor de problemas en la pareja. De hecho, su vínculo parece haberse fortalecido. Así que si han llegado hasta aquí, si han leído todo este análisis, felicidades. Han descubierto la verdad detrás de ese titular intrigante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, analizando y creándolo para ustedes. Recuerden siempre que la vida está llena de lecciones, y a veces, las pérdidas que experimentamos no son más que oportunidades disfrazadas, señales que nos invitan a un nuevo comienzo, a un renacer más auténtico. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más sorpresas. Hasta la próxima, mi querida comunidad. Adiós.